Dios os bendiga a todos mucho, mucho, mucho. Ya todos estamos al tanto de las circunstancias y de las noticias y, como sabéis, y siguiendo los consejos de FEREDE y del Ministerio de Sanidad, todas las iglesias, prácticamente todas las iglesias, hemos decidido suspender las reuniones en estos 15 días, no solo como medida preventiva, sino también sensibilizándonos y solidarizándonos con la gente a nuestro alrededor y con la situación que estamos viviendo. Y por eso también estamos movilizando cadenas de oración vía telemática y también a través de Instagram y de otros medios, formas de orar para clamar y que Dios, el Dios Todopoderoso, pueda erradicar lo antes posible este coronavirus. Y evidentemente nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y ser prudentes y sabios. Por eso hoy me encuentro aquí grabando encerrado, ¿verdad? Como algunos partidos de fútbol se han hecho encerrado, a puerta cerrada, pues aquí estoy yo predicando a puerta cerrada, porque la palabra no puede faltar y vamos a garantizar que cada domingo por la mañana podáis escuchar el mensaje a través de la página web y verlo a través de vídeo, como ahora mismo lo estaréis viendo en estos momentos. Muy bien, sabéis que estamos predicando acerca de vivir el Evangelio, estamos desarrollando los Evangelios de forma cronológica y te voy a invitar a que en tu casa busques tu Biblia, que seguramente la tendrás por ahí cerca, y un papel y bolígrafo para tomar notas, aunque la hoja también se envía a la página web y hace tiempo que esto se hace para que podáis descargarla y podáis tenerla o imprimirla o como queráis tenerla guardada. Así que dejo unos segunditos a ver si coges ya tu Biblia, la tienes ahí a mano. Y si ya la tienes, vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, capítulo 3, versículo del 1 hasta el 20. Lucas 3, del 1 al 20. En la hoja no lo corregí, está el pasaje de la semana anterior, ¿verdad? Pero es Lucas 3, del 1 al 20. Y todos juntos leemos, y dice así la Escritura: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que se os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era,
y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Señor, estamos delante de tu presencia y en medio de la situación que estamos viviendo confiamos en que tú tienes el control y que tú vas a obrar dentro de tu misericordia, Señor. Y te pedimos perdón por nuestras imprudencias y torpezas y te pedimos que en medio de eso tú intervengas y frenes lo antes posible este coronavirus, Señor, por bien de toda la población. Bendice esta palabra, este mensaje en nuestros corazones, Señor, porque ya la palabra es bendita, pero bendícela en nuestros corazones y que entendamos lo que nos quieres hablar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos visto hasta ahora la vida de Jesús desde su nacimiento hasta aproximadamente, se considera que los 18 años que debía tener cuando en el capítulo 2, versículo 40, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y el versículo 52 luego que dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En el 40 tenía 12 años Jesús, pero en el 52 es posible que ya tuviera cerca de 18. A partir de los 18 años hasta los 30 que Jesús comienza su ministerio, la Biblia hace un silencio ahí. No nos dice qué es lo que ocurre, son 12 años de silencio. Sí sabemos que en ese tiempo pues, Jesús ayudaba a su padre en la carpintería. Y Juan andaba por los desiertos vestido de pieles y comiendo langostas y poco más sabemos. Pero ahora llega el momento en que ya Jesús tiene que comenzar su ministerio. Y evidentemente para que él comience su ministerio, primero tiene que comenzar Juan, que es el que ha sido llamado a preparar el camino. Si recordamos, Juan nació 6 meses antes que Jesús, ¿verdad? Y de forma también milagrosa, porque su madre Elizabeth era estéril, no podía tener hijos y como a Dios le gusta usarse de lo impotente y débil para hacer sus maravillas, él decide usar de esta mujer para que tenga y dé a luz a Juan, que ese nombre no existía en su familia, pero Dios decide que se llame Juan porque nacerá con un propósito y será preparar el camino de Jesús. 6 meses después queda embarazada María y de forma también sorprendente a través del Espíritu Santo. Y María va a visitar a Elizabeth, que era parienta suya. Parece ser que vivía bastante lejos en la distancia. Y va a visitarla y cuando llega, dice que en el momento que llega a la casa, Juan en el vientre de su madre da un brinco, da un salto. Y eso nos habla de que ya se establecía una conexión espiritual entre Juan y Jesús. No sabemos qué relación tendrían a lo largo de los años porque vivían lejos el uno del otro, aunque eran parientes. Pero sí sabemos que en el momento en que Jesús tenía que comenzar su ministerio, Dios prepara a Juan y hace que ya comience él también con su ministerio para prepararle el camino a Jesús. Y no es otro ministerio sino el de predicar el bautismo del arrepentimiento, que ya lo comenté hace un tiempo, ¿verdad? Que la puerta de entrada a la bendición de Dios es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin arrepentimiento no hay acceso a la presencia de Dios. Y evidentemente a Jesús no le iban a escuchar ni iban a escuchar todas las enseñanzas, los mensajes que él iba a compartir si primeramente no estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Así que Juan comienza a predicar el bautismo del arrepentimiento. Hemos hablado muchas veces del arrepentimiento. Tristemente, a nivel mundial no es un tema que se predique mucho porque no gusta escuchar de esto, pero nosotros lo predicamos mucho. Lo tenemos en una de las lecciones del ABC, las primeras lecciones en el estudio bíblico. Lo impartimos en los encuentros de consagración, es uno de los primeros puntos, muy importante el arrepentimiento. Pero no voy a abundar en cosas que ya las hemos predicado, que las trata el ABC y los encuentros, sino que voy a ampliar un poco el tema del arrepentimiento a partir de lo que nos dice este pasaje y de una forma muy interesante. Cuando Juan predica del arrepentimiento, él utiliza un pasaje que podíamos preguntarnos qué tiene que ver
con el arrepentimiento. Usa un pasaje que está en Isaías capítulo 40 y que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿De qué está hablando ahí el profeta Isaías y de qué nos habla Juan cuando utiliza este pasaje? Nos habla de algo más que simplemente arrepentirnos por algo puntual que hemos hecho. Nos habla de una línea de conducta que es la que suele llevar a que en determinados momentos cometamos un error. El valle nos habla de una línea curva hacia abajo que tiene que ser elevada. El monte nos habla de una línea curva hacia arriba que tiene que ser rebajada. Los caminos torcidos nos hablan de esa línea desviada que tiene que ser enderezada y los caminos ásperos nos hablan de esa aspereza que tiene que ser allanada. O sea que el arrepentimiento verdadero nos lleva no solo a corregir algo puntual, sino a corregir una línea de conducta, una línea de comportamiento. Esto es muy interesante porque la mayoría de las faltas que cometemos no son casualidad ni vienen porque sí, de repente me pasó, sino que son el resultado de una línea de conducta que estamos siguiendo y que provoca que en un momento dado hagamos esto. Voy a poner varios ejemplos para que lo entendamos. Y aquí en la hoja yo digo que las espigas lo debatan y pongan otros ejemplos también, evidentemente de forma telemática porque no nos podemos reunir, pero sí que es interesante tocar este tema porque muchas veces nos limitamos a querer decir ya no voy a hacer más esto, pero no nos damos cuenta de que hay otros factores que están haciendo que lo siga haciendo, o sea, valga la redundancia, y que si no corrijo eso, volveré a caer en el mismo error. Por ejemplo, un hombre ha sido infiel a su esposa, ha cometido un error con una mujer y le pide perdón, se arrepiente, dice que no lo va a volver a hacer más, y la mujer le perdona. Pero evidentemente, si ese hombre ha caído en ese error, en esa infidelidad, ha sido el resultado de una suma de circunstancias y de actitudes en ese hombre. Quizás ha sido un hombre que tenía problemas con la pornografía o con pensamientos y fantasías sexuales incorrectas que le hacían mirar a las mujeres con unos ojos que no los tenía que mirar. Quizá era un hombre demasiado simpático y comunicativo con las mujeres, algo que era imprudente y que le abría las puertas a la tentación. O quizá estaba descuidando su relación con su esposa y la pasión que sentía por ella se le está apagando. Esas y otras circunstancias que podríamos sumar. Todo eso desembocó en que en un momento dado, frente a la tentación, pues cayera. Porque si evidentemente ese hombre sabe marcar unas pautas muy claras de conducta en su vida, aunque la tentación se le pusiera delante y la mujer, como en el caso de José, hasta se le pusiera desnuda, él diría, no, lo siento, no hay nada que hacer y no hubiera caído. Pero si cae es porque hay una serie de factores. Entonces el verdadero arrepentimiento lleva a ese hombre no solo a decir no voy a volver a tocar a esa mujer, sino que lleva a ese hombre a decir tengo que corregir esto, tengo que corregir esto, tengo que corregir esto. Tengo que cambiar en esto y tengo que cambiar en esto. La suma de todo eso hará que ese hombre esté generando factores de defensa en su vida y en su mente que hagan que no vuelva a caer. Porque si no corrige eso, la tentación se le volverá a poner delante de sus ojos, ¿verdad? Otro caso, quizá más simple, pero que es cotidiano. Un adolescente al que sus padres le llaman la atención severamente porque se va al colegio sin hacer la cama. Y entonces este adolescente se arrepiente y dice, bueno, está bien, a partir de mañana yo haré la cama cada mañana. ¿Vale? Y se lo propone y quizá lo dice con todo su corazón porque quiere hacerlo. Pero claro, se entiende de que si a él le pasa eso es porque hay otros factores que también están ayudando. Quizá es que se acuesta muy tarde por las noches, entonces por la mañana le cuesta mucho levantarse, y cuando se levanta con prisas para irse corriendo al colegio. Quizá es que tiene un problema de pereza, le cuesta mucho hacer las cosas, un esfuerzo grande y eso lo tiene que vencer ya, que es adolescente, porque si no lo vence cuando sea mayor tendrá serios problemas con eso. O quizá es que no tiene un sentido del orden y la limpieza, que es otro factor muy importante, que cuando uno no lo corrige de joven, cuando se hace mayor,
genera problemas en el matrimonio y en otras cosas, y no invita a que uno traiga a alguien a su casa cuando están las cosas por en medio, ¿verdad? Y tampoco es saludable. Entonces, ese adolescente no solo tiene que pensar, a partir de ahora voy a hacer la cama, ¿vale? Porque si no corrige esos otros problemas, quizá durante unos días hará la cama, pero luego otra vez dejará de hacerla. O corregirá en cuanto a hacer la cama, pero de repente lo que fallará ahora es que se dejará, después de desayunar, se dejará todas las cosas encima de la mesa en lugar de llevarlas a la cocina y colocar cada cosa en su sitio. Así que el problema se trasladará a otro ámbito, a otra cosa. Por tanto, hay que solucionar todos esos factores. Así que el verdadero arrepentimiento, cuando Juan está hablando del valle, del monte y de todo esto, nos está hablando de rectificar no solo una actitud, sino una línea de comportamiento. El corregir esa línea de comportamiento nos llevará a algo más, a un resultado en el futuro. Cuando Juan sigue predicando, después de hablar de esos caminos ásperos y allanados, en el versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tal, tal, tal. A veces queremos rectificar y nos mostramos arrepentidos ante algo y queremos rectificar más que nada porque tenemos temor de las consecuencias. Igual que ellos tenían temor de la ira venidera, nosotros a veces decimos, wow, lo que me espera por lo que he hecho. Y estamos más preocupados de las consecuencias, de lo que me va a pasar por lo que he hecho, que no tanto del daño que yo he hecho. Y entonces tampoco nos preocupamos tanto de resolver ese daño, sino que más bien estamos intentando salir del paso y decir, bueno, pues me arrepiento, pido perdón y como que ya la cosa se terminó y se acabó el problema. Y no es así. Hay un daño que se hace y hay que mostrar unos frutos de arrepentimiento, que es la forma de ayudar a que se restauren las cosas, a que se sanen las cosas y que si hay unas personas afectadas, que poder ayudar a sanarlas. Y eso no es de la noche a la mañana, eso lleva un tiempo. Yo antes hablaba del hombre que era infiel a su esposa. Aunque la esposa lo perdone, la cosa no va a ser igual durante bastante tiempo. Va a haber un proceso de sanidad. Y ahí el hombre tiene que ayudar, porque si el hombre no muestra que realmente ha cambiado y que no es el mismo en todos los sentidos, porque a veces parece que lo único que hay que demostrar es que ya no estoy tocando a ninguna mujer, ¿no? Pero tu esposa va a querer ver cambios en muchas cosas en tu vida, a través de los cuales tú demuestres que realmente estás arrepentido y que ya no eres el mismo. Y eso es el fruto del arrepentimiento. No tenemos que decir que estamos arrepentidos, lo tenemos que demostrar. Y se tiene que ver en nuestros hechos. No basta con gestos determinados. A los judíos les gustaba mucho ahí rasgarse los vestidos y hacerse un montón de gestos externos para que la gente dijera, cuán arrepentido está. Pero no, se nos tiene que ver en el día a día. En el momento uno se siente muy mal y es fácil llorar, pedir perdón y hacer muchas cosas, pero en el día a día es cuando se demuestra el verdadero arrepentimiento. Y eso lo tenemos que trabajar cada día, corrigiendo esas cosas que hemos hablado antes y ayudando de esa forma, a través de los frutos que produzca nuestra vida, esos cambios evidentes, ayudar a que las cosas sean restauradas y cambiadas. Si mi comportamiento ha producido un daño en mis hijos, han visto un mal ejemplo, yo voy a requerir tiempo para que mis hijos vean en mí un cambio, una diferencia. No les tengo que decir, mira, ya os pido perdón y ya no soy el mismo, no, lo tienen que ver ellos. Y los hijos no son tontos, ¿verdad? Ellos ven y tienen que ver el cambio. Si el daño ha sido porque yo soy una persona que no sabía administrar bien el dinero y ha malgastado y he producido una situación delicada de economía en mi familia, pues yo voy a tener que demostrar un fruto de arrepentimiento, de repente cambiando esa forma de administrar, siendo una persona que administra bien, que ahorra y que se esfuerza más en trabajar y en conseguir los bienes que hacen falta para suplir y restaurar toda esa carencia
todo eso que he hecho sufrir por causa de mi mala administración. Y así podríamos poner muchos ejemplos. El arrepentimiento se ha de demostrar a través de los frutos y lo tienen que ver en nosotros. No busquemos un simple y fácil perdón para salir del paso. No busquemos simplemente que la cosa pase borrón y cuenta nueva. No, el borrón no. Muchas veces pongo el ejemplo, ¿verdad? Si tú arrugas una hoja y la haces una pelota, luego nunca la podrás poner igual. Nunca quedará igual. Podrás intentar alisarla al máximo, pero nunca quedará igual. Cuando David pecó, la cosa ya no fue igual. Y por mucho que él se arrepintió, escribió ese Salmo 51 y demás, hubieron consecuencias serias en su familia y todos lo sabemos y conocemos la historia. Y él tuvo que vivir con eso ya el resto de su vida, aunque demostró cambios. Y por eso Dios decidió que el linaje continuara a través de Salomón, porque Salomón era el hijo del cambio, el hijo de un David nuevo, diferente. Dios en su misericordia quiso hacer eso, pero David en lo que le quedó de vida tuvo que sufrir las consecuencias de lo que hizo. Por eso aprendamos de los errores, corrijamos esa línea de comportamiento, mostremos frutos de arrepentimiento. Ahora, hasta este punto tú podrás decir, oye, lo que estás compartiendo es difícil realmente, es difícil. Pero es que Juan no se quedó ahí, y el pasaje que lo hemos leído no se queda ahí. De la forma que él hablaba, algunos pensaban que a lo mejor él era el Cristo, pero no, él estaba preparando el camino para el que había de venir. Y él dice algo muy interesante. Dice, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, del cual no soy digno, ni siquiera de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué está diciendo con esto? Mira, todo lo que os he dicho, yo sé que es difícil, pero el que viene tras mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, de manera que seréis capaces de cumplir con todo lo que yo os estoy diciendo. Porque esa gente, aunque se bautizaba para arrepentimiento, al cabo de los tiempos volvía a cometer los mismos errores. Por sí mismos no eran capaces, ni nosotros lo somos tampoco. A veces hemos querido por nuestras fuerzas corregir las cosas, hacer las cosas bien. Hemos hecho un esfuerzo especial y decir, no, voy a ser diferente, pero por nosotros no podemos. Ahora, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo un día, el Espíritu Santo pasó a morar en nuestro interior. Y no ha sido simplemente para que sintamos algo, es para capacitarnos a fin de que podamos cumplir con eso que Él nos pide, corregir esas cosas que hemos de corregir. Y no solo ha enviado a su Espíritu Santo, ha enviado su fuego, que es eso que sentimos en nuestro interior cuando hacemos algo mal y de repente ese fuego nos dice, no, corrige, cambia. No es un fuego simplemente para decir, wow, cómo me siento. No es un fuego que me hace corregir en el día a día. Es como cuando Jeremías quería ya abandonar y decir, ya no predico más, ya no quiero saber nada. Y sin embargo ese fuego decía, no, sigue predicando. Y a nosotros ese fuego del Espíritu nos hace decir, sigue luchando con esa debilidad que tienes. Sigue luchando con esa área que tienes que corregir en tu vida. Sigue luchando que yo te capacito, que yo te fortalezco, que yo te doy lo que necesitas. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos a Dios ahí cuidándonos desde las alturas. No hay excusa, no hay excusa. Ahora bien, para terminar, Herodes escuchó el mensaje de Juan. Y Juan le habló muy claro de las cosas que estaba haciendo mal. Y Herodes, en lugar de arrepentirse y decir, pues yo tengo que cambiar, pues voy a corregir, en lugar de eso se molestó. Y metió a Juan en la cárcel. Y no solo lo metió, sino que sabemos que días después lo decapitó. Yo espero que tú que estás escuchando este mensaje no actúes como Herodes y no te endurezcas en medio de las cosas que estás haciendo mal, porque todos cometemos errores. La cuestión es cómo reaccionamos cuando Dios nos habla por su palabra y por su Espíritu Santo. Podemos actuar como Herodes y decir, lo rechazo, no lo quiero, no es para mí. O puedo humillarme, llorar, pedir perdón y decir, Señor, ayúdame a cambiar todo lo que tengo que cambiar en mi vida. No solo a corregir esto o esto, sino a cambiar todo lo que tiene que cambiar en mi vida, para que mi vida sea un ejemplo que dé fruto de arrepentimiento y que sea de bendición para otros. Señor,
Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por ayudarnos, por hablarnos, por ministrarnos. Que esta palabra pueda ayudar a tus hijos a rectificar en todo aquello que tenemos que rectificar, Señor. Y que si algún amigo nos está oyendo y aún necesita reconciliarse contigo, que tú a través de esta palabra le ayudes y por medio de tu Espíritu Santo a reconocer sus pecados, sus errores y a reconocer que solo a través de Cristo tenemos perdón y salvación. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.